Hoy vamos a revisar los ejercicios que hicimos en la tarea anterior y vamos a ver el ejercicio número 3, que era complicadito. Bien, nada, simplemente para que tengan la nomenclatura. Y vamos con el ejercicio 1, sí, que decía realizar el circuito de comando y potencia para encender un reflector de tal forma que tengamos que pulsar 2 PNA a la vez para que se encienda. Y el reflector se apagará con un PNC. Entonces fíjense, PNA1 y PNA2 están como si fuera en serie. Este circuito, si se quiere, o esta configuración se llama AND. ¿Sí? Es una configuración que en lógica se llama AND. ¿Por qué? Porque tienen que estar prendido o pulsado el PNA1 y el PNA2. ¿Sí? Es el famoso I en lógica o AND en lógica. ¿Sí? PNA1 y PNA2. Y obviamente va a activar el K1, y ya que dice que tiene que apagarse con un PNC, tiene que estar autorretenido. ¿Se entiende? Porque si yo no autorretengo, pulso, funciona, pero al soltar uno ya dejaría de funcionar. Por eso es importante que ustedes sigan toda la información que nos da el enunciado. Bien, vamos a ver el siguiente. Dice realizar el circuito de comando y potencia para encender un reflector de tal forma que lo podamos encender pulsando un PNA1 o un PNA2. Obviamente, como el O que tenemos acá, esta configuración se llama configuración O en lógica, ¿sí? O OR. Y obviamente si pulso el PNA1, miren lo que pasa, se activa K1, y si pulso el PNA2 pasa lo mismo, cualquiera de los dos, y queda autorretenido. Obviamente, como dice acá, se apagará con un PNC, por lo tanto sí o sí tengo que autorretenerlo. Bien, ¿qué pasa con el ejercicio número 3? Yo dije ahí que era un poquito complicado. Muchos lo intentaron, lo cual muy bien. Creo que uno solo de ustedes lo hizo bien, pero muchos estuvieron bastante cerca. Y bueno, y otros me dijeron que lo intentaron, pero bueno, no me mandaron ningún circuito. Pero al margen, muy bien. Dice realizar el circuito de comando y potencia para encender un reflector. Para que se encienda, debo pulsar el PNA1, soltarlo y luego pulsar el PNA2. Con un PNC se apaga. Muy bien. Vamos a tratar de analizar paso a paso este ejercicio. Después vamos a tratar de hacerlo juntos en el KDesimu, pero vamos a tratar de analizarlo paso a paso. ¿Qué es lo que debería pasar? Al pulsar el PNA1 se va a poner en 1. Después ese PNA1 tiene que pasar a 0. Después tengo que pulsar el PNA2 y después se va a encender el reflector 1. Después vamos a pulsar el PNC y por último al pulsar el PNC se va a apagar el reflector. Muy bien. Obviamente lo que podemos ver es que acá es donde tenemos el problema. ¿Por qué? Si yo elimino estos dos, fíjense, pulso el PNA1, el reflector se pone en 1 y con un PNC se apaga. Es igual al ejercicio que habíamos hecho en la primera clase. O sea que ustedes tenían que copiar, ¿se acuerdan? En el primer video. Entonces el problema lo tenemos acá. Yo pulso el PNA1, suelto, pulso el PNA2, reflector. Genial. Pero el tema es que tiene que quedar constancia de que yo pulsé el PNA1. O sea, de alguna forma mecánica o lógica, tiene que quedar constancia de que pulsé el PNA1. Vamos a poner un ejemplo bobo. Tu mamá te manda a la verdulería. Vas a la verdulería, volvés y sí, estaba cerrada. Y, no, pero hoy es lunes, tiene que estar abierto. No, pero estaba cerrado. Pero es lunes, tiene que estar... Si te sacabas una foto en la puerta de la verdulería cerrada, o sacabas una foto de la verdulería cerrada, quedaba constancia de que habías estado en la verdulería. Y no de que habías llegado hasta la esquina y te volviste. ¿Sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Yo pulso el PNA1 y tiene que quedar constancia de que lo pulsé, a pesar de que después lo suelte. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Y fíjense que un evento importante acá es que pulso el PNA1 y un evento importante es que suelto el PNA1. Vamos a ver una cosita. Fíjense esto. En este ejercicio, por ejemplo, olvídense que tengo el PNA2. Si yo pulso el PNA1, olvídense, insisto, que existe el PNA2. Yo pulso el PNA1, acciona K1 y queda autorretenido. ¿Es importante que yo suelte el PNA1? No.
Porque ya al quedar autorretenido con este cana, ya hace que K1 quede funcionando. Entonces, no importa si yo lo mantengo pulsado o no. Eso sería relevante al final, porque si lo mantengo pulsado y aprieto el PNC, se va a apagar, pero al soltar el PNC va a volver a activarse. Lo que me interesa es que ustedes entiendan de este último, esto que dice, que es importante, o sea, que es pulsar el PNA1, luego soltarlo, ¿sí? Que sería ese 0, y después pulsar el PNA2 y ahí se va a encender el reflector 1, PNC y se apaga el reflector. Ahora vamos a hacerlo con el K-decimu, paso a paso, para tratar de resolverlo. Bien, acá estamos con el K-decimu, vamos a hacer la primera parte. Entonces, me decía que yo tengo que pulsar un PNA1, soltarlo y después pulsar un PNA2 y ahí activar el circuito. Entonces vamos a ver cómo lo realizamos. Al pulsar el PNA1 yo voy a activar K1, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a poner la línea y vamos a poner la línea de neutro. Bien, entonces yo voy a pulsar el PNA1 y vamos a hacerlo mal, ¿sí? Lo voy a hacer mal. Entonces, algo que hacen todos que se acostumbran es a esto, ¿sí? Todo lo primero que hacen es empezar a autorretener. Entonces vamos a hacerlo mal. Entonces yo quiero pulsar esto. Ahora quiero que primero pulsar el PNA1 para que pulsar el PNA2 tenga sentido, ¿sí? Entonces vamos a pulsar el PNA2 ahora. Vamos a poner el PNA2 acá. Y vamos a poner el contactor 2. Entonces vamos a tratar de entender cómo funciona esto, ¿sí? Vamos a tratar de entender cómo funciona esto que tenemos acá. No los voy a configurar todo porque ahora tengo que borrar un montón de cosas. Pero fíjense, pulso el pulsador 1. Se activa K1, todos los contactos de K1 cambian de estado, o sea que este se cierra y este se cierra. Y ahora ya podría pulsar para que se encienda el reflector, pero fíjense lo que pasó acá. Solté, ¿sí? Algunos me van a decir, pará, pero soltaste. Sí, pero si yo hubiera soltado o no soltado esto, no hubiera cambiado absolutamente nada. O sea, si yo esto lo hubiera mantenido apretado o lo hubiera soltado, no hubiera cambiado nada. ¿Por qué? Porque este cana está manejado por este. Y este está autorretenido por este. Entonces, no importa si yo solté el PNA o no solté el PNA. Tiene que quedar constancia de que yo suelto el PNA. Eso es lo que yo me refería antes. Entonces, está bien que yo autorretenga porque eso quiere decir que yo lo pulsé. Pero acá tengo un problema porque no queda constancia de que yo solté. Entonces vamos a ver cómo lo podríamos resolver. Vamos a borrar todo esto. Vamos a desplazar esto. Vamos a ponerlo acá. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, para que quede constancia que yo pulsé el PNA1, que sería este, ya lo vamos a nombrar. Vamos a ponerle PNA1. Tiene que quedar autorretenido, pero si yo lo autorretengo, recuerden lo que pasaba recién, que no, por más que yo soltara, no quedaba constancia de que yo lo había soltado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto va a ser K1. Este va a pertenecer a K1. Y le vamos a poner acá K1. Esto va a ser K2. Y esta autorretención va a pertenecer a K2.
Lo puse en minúscula, así que vamos a escribirlo bien. Bien. Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Pulso, activa K1, cierra K1, se activa K2 y queda autorretenido. Esto hace que quede constancia de que yo pulsé el PNA1. O sea que el PNA1 estuvo en 1 en algún momento. O sea, llegué a la verdulería, me saqué la foto. Bien. Y ahora tengo que soltar el PNA1. Entonces, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que se encienda el reflector? El reflector lo vamos a manejar, por ejemplo, con este K3. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir? PNA1 tiene que estar suelto. Genial. Si tiene que estar suelto, entonces yo tendría que tener un contacto cerrado, ¿sí? Lo que sería, esto va a pertenecer a K1. Esto va a ser un cance 1. ¿Sí? Un contacto normalmente cerrado del 1. ¿Sí? Y ahora tengo que pulsar obviamente el PNA2, pero hay una condición más. ¿Cuál es la condición más? Y que primero haya pulsado el PNA1. O sea, yo pulsé primero el PNA1 y después lo solté al PNA1 con esto y tiene que quedar la constancia de que lo pulsé. Para que quede la constancia de que lo pulsé, tiene que haber un contacto de K2. Muy bien. Y ahora, obviamente, esto tiene que quedar autorretenido, ¿no? Muy bien, entonces, ponemos K3. Vamos a poner un contacto de K3. Y ahora lo vamos a cablear. Ojo, tengo que autorretenerlo recién acá abajo, ¿eh? ¿Por qué? Porque todos los elementos que pueden activarse o desactivarse tienen que estar englobados dentro de esto. Y por último me quedaría poner línea neutro. Y ahora vamos a verificar si funciona. Entonces, a ver. Pulso, suelto. Y fíjense que acá tengo. Este está cerrado. Este está cerrado porque ya lo solté. Entonces, ahora pulso y acciona K3 y queda autorretenido. Si yo en cambio hubiera pulsado el PNA2 directamente, no funcionaba. O sea, si yo no hubiera hecho esto, no funcionaba. Tengo que pulsar soltar, ¿sí? Pues si lo mantengo pulsado, por más que pulse este, no pasa nada. Entonces lo tengo que soltar, estoy obligado a soltarlo para que este vuelva a su estado normal, que es normalmente cerrado. Y recién ahí pulso el PNA2 y acciona K3. Muy bien, me faltó el PNC, pero bueno, nada. Vamos a ver. Vamos a ponerlo acá. PNC. Ahí acá, este me quedó alargarlo. Y ahora vamos a verificar que funciona. Pulso, suelto
pulso, acciona, pulso, corta. Bueno, ahí tendríamos el circuito 3 de la guía que les puse el otro día.